Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 164. El tema de hoy, tu nación puede ser cambiada. Había 10.000 prostitutas ofreciendo sus servicios en las calles de Londres. Por todos lados se bebía alcohol desenfrenadamente y se hacían apuestas. El Reino Unido se había sumido en la decadencia y la inmoralidad. Todo esto sucedía en el siglo XVIII y las iglesias habían perdido gran parte de sus fieles, como lo han hecho en las últimas décadas. Algunas partes de las iglesias se habían sumido literalmente en el paganismo. Aún así, la nación fue cambiada. La predicación de Wesley y Whitefield comenzó a hacer efecto. Miles de personas respondieron a su mensaje y se encontraron con Jesús. Robert Raikes empezó su primera escuela dominical en 1780. En el transcurso de 5 años, el crecimiento de aquella idea suya alcanzó 300.000 niños que no pertenecían a ninguna iglesia. Para 1910 había 5.668.760 niños en las escuelas dominicales. Dios suscitó a Wilberforce, Shrewsbury y otros. No solo cambiaron los corazones de los individuos, sino que la nación entera fue transformada. Al observar nuestro mundo de hoy, vemos que está cambiando más rápido que nunca. En los últimos 25 años se ha dado un cambio enorme político, económico y tecnológico. El cambio generalizado se está dando en muchos países en todo el mundo. ¿Cómo puede cambiar el ambiente espiritual de tu nación? Vamos a la palabra de Dios. Ubíquese en el libro de Proverbios, capítulo 14. Vamos a leer desde los versos 25 al 35 y lo vamos a hacer en la traducción bíblica PDT, Palabra de Dios para Todos. Proverbios 14, 25 dice así: el testigo que dice la verdad salva vidas, el testigo falso propaga mentiras. El que respeta al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. El que respeta al Señor obtiene vida verdadera y se salva de la trampa de la muerte. Es un honor para el rey gobernar sobre muchos y una ruina gobernar sobre pocos. El que mantiene la calma es inteligente, el que se enoja fácilmente es un tonto. La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. El que explota al pobre ofende al Creador, pero el que tiene la compasión honra a Dios. El perverso cae en su propia maldad, pero el justo encuentra refugio en su honestidad. El sabio piensa con inteligencia, pero el ignorante no sabe qué es eso. La justicia hace grande a una nación, pero el pecado le causa vergüenza. El gobernante favorece al funcionario inteligente, pero descarga su ira sobre el incapaz. Vamos entonces al primer punto para estudiar un poco este texto que acabamos de leer. El primer punto es gente pacífica. El autor de Proverbios dice: la justicia enaltece una nación, pero el pecado deshonra a los pueblos. En las palabras de la traducción bíblica, el mensaje dice: la devoción a Dios hace fuerte a un país. El pecado destruye una nación, mientras que la santidad la exalta. La justificación conlleva tener una serie de relaciones adecuadas. ¿Cuáles son esas relaciones? La primera es paz con Dios. La justificación empieza por hacer las paces con Dios, como lo dice Romanos 5:1. Comienza por el temor de Dios, en el buen sentido del respeto propio hacia el Señor. En el verso 26 al 27 dice: el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida. La segunda relación adecuada para la justificación es la paz con los demás. En cuanto dependa de ti, vive en paz con todos, dice Romanos 12:18. Las relaciones adecuadas con los demás se caracterizan por unas palabras y unas acciones justas. Lo primero, nuestras palabras tienen que ser verdaderas en vez de mentirosas. Como dice Proverbios 14:25, el testigo veraz libra de la muerte. Segundo, nuestras acciones tienen que demostrar un deseo de bienestar para los demás. En vez de ser pronto a la ira, sé paciente, lo dice en el verso 29. Sé generoso con quienes pasan necesidad. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Dios muestra su complacencia hacia aquellos que actúan con sabiduría. Y lo tercero, para justificar nuestras relaciones
que haya justificación es paz con nosotros mismos. La justificación conlleva tener una relación adecuada con nosotros mismos. Puedes conocer la paz. La paz en el corazón da salud al cuerpo. La ira, la falta de perdón, la envidia y los celos pueden dañar tu cuerpo físicamente. Librarte de todas las cosas malas y tener tu corazón en paz es bueno para tu salud. En última instancia, esta paz proviene de estar satisfecho en el presente y el futuro, pues los justos tienen un refugio cuando mueran. Para aquellos que tememos al Señor, Él se convierte en nuestro refugio en el presente y en el futuro. Vamos a orar. Cierre ahí sus ojos en donde se encuentra y haga esta pequeña oración conmigo. Pídale a Dios que nos ayude a tener una relación correcta, a ser justificados por su sangre. Amado Señor, oro para que nuestra nación se vuelva a ti, para que en el nombre tuyo, el nombre de Dios sea respetado nuevamente en el gobierno, en la presidencia, en las alcaldías, en los senados, en todas esas congresos, en toda la instancia del gobierno, sea respetado tu nombre. En las escuelas, en los tribunales de justicia, Señor, en todo lugar, en todo ente gubernamental. Señor, te pedimos que tu gobierno, que tu nombre sea honrado. En el nombre de Jesús, ayúdanos a dar prioridad a los pobres, a ser generosos con los necesitados. Ayúdanos a vivir justamente como lo dice tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Ahora abra su Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 8, desde el verso 4 al 40. Eso es capítulo 8. Hechos 8, verso 4. Dice así: Sin embargo, todos los que huían iban anunciando el mensaje de las buenas noticias de salvación por donde quiera que iban. Felipe anuncia el mensaje en Samaria. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí anunció el mensaje acerca del Mesías. Un gran número de samaritanos escuchaba a Felipe, veía las señales milagrosas que hacía y le prestaba mucha atención a su mensaje. Muchos que tenían espíritus malignos fueron sanados. Los espíritus les salían dando alaridos. También fueron sanados muchos inválidos y paralíticos. Los habitantes de esa ciudad estaban muy contentos. Había un hombre llamado Simón que practicaba la brujería. Él tenía muy impresionada a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Todos, importantes o no, le prestaban atención y decían: este hombre es el gran poder divino. Simón los tenía tan impresionados con sus brujerías que la gente lo seguía. Pero cuando Felipe le anunció al pueblo las buenas noticias del reino y del poder de Jesucristo, tantos hombres como mujeres le creyeron a Felipe y fueron bautizados. Simón mismo creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe muy de cerca, asombrado también con las maravillas tan poderosas y las señales milagrosas que Felipe hacía. Cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que los de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron a Samaria después de bajar de Jerusalén, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Después de orar, Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que el Espíritu Santo se daba cuando Pedro y Juan imponían las manos, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese poder para que a quien yo le ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le respondió: púdrete con tu dinero. ¿Pensaste que podías comprar el don de Dios? No tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Abandona tu maldad, pídele al Señor que te perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia, vives atado por el pecado. Entonces Simón contestó: pidan por mí al Señor para que no me pase nada de lo que ustedes han dicho. Una vez que los apóstoles dieron testimonio de lo que sabían de Jesucristo y anunciaron el mensaje del Señor, regresaron a Jerusalén. Por el camino entraron a muchos pueblos samaritanos y anunciaron la buena noticia de salvación. Felipe y el funcionario de Etiopía. Un ángel del Señor le habló a Felipe: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la Candace, o sea, de la reina de Etiopía.
Él estaba a cargo de los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? El funcionario le dijo: ¿cómo voy a entender sin tener quien me lo explique? Entonces el funcionario invitó a Felipe para que se subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja, cuando le cortan la lana no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos, su vida en la tierra terminó, no habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario le preguntó a Felipe: por favor dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. El funcionario ya no lo volvió a ver y siguió muy feliz su camino. Felipe apareció en la ciudad de Azoto y anunció la buena noticia de salvación por todos los pueblos por donde pasaba en su viaje hasta que llegó a Cesarea. Segundo punto: una enseñanza poderosa. Así es, necesitamos ese poder. La iglesia primitiva estaba formada por gente como tú y como yo, y aún así fue capaz de cambiar el mundo. El mundo entero fue transformado como consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos dice cómo sucedió esto. Predicaban el mensaje de Jesús por donde quiera que iban. En este pasaje vemos que predicaron tanto a multitudes como a personas particulares, como Simón el hechicero y el eunuco etíope. Las naciones están compuestas por ciudades, pueblos y aldeas. Ellos predicaron el evangelio en las tres. Felipe predicó en una ciudad en Samaria, Pedro y Juan predicaron el evangelio en muchas aldeas de Samaria y Felipe predicó el evangelio en todas las ciudades hasta Cesarea. Su predicación estaba acompañada de tres factores que de hecho la aceleraron. ¿Cuál fue el primer factor? La persecución. Empezó con persecuciones. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. La dispersión trajo consigo una gran bendición. En todas partes donde iban anunciaban al Mesías. Una y otra vez la historia de la iglesia, la persecución y la oposición han dado un fruto insospechado. Es fácil desanimarse cuando experimentas reveses, pero esto nos recuerda que Dios puede usarlos de maneras sorprendentes. El segundo factor que acompañó la predicación fue la oración. En este pasaje vemos la importancia de la oración. Pedro y Juan oraron por los samaritanos para que recibieran al Espíritu Santo. Simón era un mago conocido que asombraba a todos con su hechicería y los tenía comiendo de su mano. Aunque Simón creyó y fue bautizado, quiso, sin abandonar sus antiguos caminos, comprar al Espíritu Santo. Esto no impresionó a Pedro y le dijo: que tu dinero perezca contigo. Ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Simón se dio cuenta de que solo el Señor podía salvarlo y les pidió que oraran por él. Y el tercer factor es poder. La iglesia primitiva se caracterizaba por una efectividad enorme. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Dependían totalmente del Espíritu Santo. El encuentro de Felipe con el etíope no fue resultado de una planificación estratégica, sino que el Espíritu le dijo a Felipe. El resultado de que siguiera la inspiración del Espíritu Santo fue la notable conversión del etíope que ha afectado a toda la nación de Etiopía, incluso el día de hoy. El Espíritu Santo es el agente que puede traer el cambio a una nación, el cual comienza por el cambio en la vida de las personas. Merece la pena recapitular los factores que se dieron en el cambio de aquel etíope. Primero, el Espíritu de Dios preparó su corazón. El etíope es sincero acerca de su ignorancia, busca respuestas y su orgullo no le impide pedir ayuda.
No hay que avergonzarse por no siempre entender lo que lees en la Biblia. Lo sabio es recabar ayuda de gente de confianza o de comentarios de la Biblia que te ayuden a aplicarla a tu vida. Lo segundo, el Espíritu de Dios trabaja mediante la palabra de Dios. Cuando el etíope lee el libro de Isaías, empieza a encontrar respuestas. A menudo el Espíritu Santo usa un agente humano para ayudar a desentrañar, explicar y aplicar las Escrituras. Eso le ocurrió en este caso, cuando comenzando por Isaías 53, Felipe le explica las buenas nuevas acerca de Jesús. El Espíritu Santo cambia el corazón del etíope de una manera tan radical y completa que éste cree inmediatamente y pide ser bautizado. No hay agente de cambio más poderoso que el Espíritu Santo. Así es, te necesitamos, Espíritu Santo. Vamos a orar, dedique un tiempo a la oración en este momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Señor, ayúdanos a ser más como la iglesia primitiva. Te pedimos por favor, amado Padre, que nos ayudes a orar más y a seguir la inspiración del Espíritu Santo día a día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a escudriñar tu palabra todos los días y que el poder de tu Espíritu Santo traiga la revelación que necesitamos y la llenura para que haya ese poder en nuestras vidas. Oro para que nuestra nación sea transformada a medida que la gente llega al conocimiento de ti. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Ahora abra su Biblia en el segundo libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 20 y el capítulo 21. Segundo de Samuel, capítulo 20. Dice así: rebelión de Sabá. En ese lugar había un hombre perverso de la tribu de Benjamín que se llamaba Sabá, hijo de Bicri. Sabá tocó la trompeta para reunir al pueblo y dijo: no tenemos herencia con David, no tenemos nada que ver con el hijo de Isaí. Vamos a casa, Israel, a nuestras propias carpas. Así que todos los israelitas dejaron a David y siguieron a Sabá, hijo de Bicri. Pero el pueblo de Judá se quedó con su rey todo el camino hasta el río Jordán, hasta Jerusalén. Cuando David regresó al palacio en Jerusalén, puso a las 10 esposas que había dejado a cargo del palacio en una casa bajo vigilancia. David se encargaba de ellas y les daba de comer, pero nunca volvió a acostarse con ellas. Allí permanecieron como si fueran viudas hasta que murieron. El rey le dijo a Amasá: dile al pueblo de Judá que se reúna conmigo en 3 días. Tú también debes estar ahí. Así que Amasá fue a reunir al pueblo, pero le llevó más del tiempo dicho. Entonces David le dijo a Abisai: Sabá, hijo de Bicri, representa más peligro para nosotros que Absalón. Así que persíguelo con mis mejores hombres. Apresúrate para que no entre a las ciudades amuralladas, porque si lo hace, no podremos atraparlo. Así que Joab salió de Jerusalén para perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Joab llevó a sus propios soldados junto con los cretenses y filisteos. Cuando Joab y el ejército llegaron a la gran roca que está en Gabaón, Amasá les salió al encuentro. Llevaba puesto su uniforme con cinturón y la espada envainada, pero al caminar la espada se le cayó. Joab le preguntó a Amasá: ¿cómo estás, hermano? Con la mano derecha Joab lo tomó por la barba para saludarlo de beso. Amasá no se fijó en que Joab tenía una espada en la mano. Joab se la clavó en el estómago a Amasá, haciendo que sus entrañas se derramaran por el suelo. Joab no tuvo que clavarle la espada de nuevo, pues ya estaba muerto. Entonces Joab y su hermano Abisai empezaron a perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Uno de los soldados jóvenes se quedó con el cuerpo de Amasá y dijo: todos los que apoyen a Joab y a David sigan a Joab. Allí estaba el cuerpo de Amasá todo cubierto de sangre en medio del camino. El hombre que lo vigilaba vio que todo el ejército se detenía a verlo. Entonces lo sacó del camino, lo puso en el campo y lo cubrió con un trapo. Después de quitar el cuerpo del camino, la gente pasaba y seguía a Joab, uniéndose a él en la persecución de Sabá, hijo de Bicri. Sabá, hijo de Bicri, recorrió todas las familias de Israel rumbo a Abel Bet-Macá. Todos los beritas siguieron a Sabá dentro de la ciudad. Al llegar Joab y sus hombres a Abel Bet-Macá, rodearon el pueblo, construyeron una rampa contra la muralla de la ciudad para poder treparla y también empezaron a derribar la muralla. Al verlos, una mujer sabia que vivía en la ciudad les gritó: escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que pueda hablar con él. Cuando Joab fue a hablar con la mujer, ésta le preguntó: ¿es usted Joab? Joab contestó: sí, soy yo. Entonces la mujer dijo:
En la antigüedad la gente decía, pide ayuda a Anabel y encontrarás lo que necesites. Yo soy una de las muchas personas pacíficas y leales de este pueblo. Usted está tratando de destruir una metrópolis de Israel. ¿Por qué quiere destruir algo que pertenece al Señor? Joab contestó, yo no quiero destruir ni acabar nada, pero en tu ciudad hay un hombre de la tierra de Efraín que se llama Sabá, hijo de Bicri. Este hombre se ha rebelado contra el rey David. Solo entréguenmelo y dejaré la ciudad en paz. La mujer le dijo a Joab, está bien, le arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Entonces la mujer le habló de manera muy inteligente a todos los habitantes de la ciudad. El pueblo le cortó la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab sobre la muralla. Joab tocó la trompeta y el ejército salió de la ciudad. Los soldados regresaron a casa y Joab regresó a Jerusalén, donde estaba el rey. Joab era capitán de todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Joyadá, estaba al mando de los cretenses y filisteos. Adonirán supervisaba a los hombres que realizaban trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Seba era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira, el yaridita, era el sacerdote personal de David. Segundo de Samuel, capítulo 21. Venganza de los Gabaonitas. Durante el reinado de David hubo escasez de alimentos por 3 años. David oró al Señor y el Señor le contestó. Saúl y su familia asesina son la causa de esta escasez de alimentos por haber matado a los Gabaonitas. Los Gabaonitas no eran israelitas sino amorreos, y los israelitas habían prometido no hacerles daño, pero Saúl trató de matarlos debido a los celos que tenía del pueblo de Israel y Judá. El rey David reunió a los Gabaonitas y les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño del pecado de Israel para que ustedes bendigan al pueblo del Señor? Los Gabaonitas le contestaron, no hay suficiente oro ni plata para que la familia de Saúl pague por lo que hizo, pero nosotros no tenemos el derecho de matar a nadie en Israel. David dijo, entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes? Los Gabaonitas respondieron, Saúl hizo planes contra nosotros, trató de destruir a nuestra gente que vivía en la tierra de Israel. Entréganos 7 de los hijos de Saúl, el elegido del Señor, para que los ejecutemos ante el Señor en el monte de Gibeá de Saúl. El rey dijo, se los entregaré. Pero el rey protegió al hijo de Jonatán, Mefiboset. Jonatán era hijo de Saúl, pero como David le había hecho una promesa a Jonatán con el Señor como testigo, el rey no los dejó hacerle ningún daño a Mefiboset. David les entregó a Armoní y Mefiboset, hijos de Saúl, y su esposa Rispa, hija de Ajá. Saúl también tenía una hija llamada Merab, quien estaba casada con Adriel, hijo de Barzilai, el Mejolatita. Así que David tomó a los 5 hijos de Merab y Adriel y les entregó esos 7 hombres a los Gabaonitas, quienes los llevaron al monte y los ejecutaron ante el Señor. Así murieron al mismo tiempo los 7 durante el principio de la cosecha de cebada. Entonces Rispa, hija de Allá, tomó una tela de luto y la puso sobre la roca. Allí se quedó la tela desde que empezó la cosecha hasta que llegaron las lluvias. Rispa vigilaba los cuerpos día y noche. De día no dejaba que se acercaran las aves de rapiña y de noche no dejaba que se acercaran los animales salvajes. Entonces la gente le dijo a David lo que estaba haciendo la esposa de Saúl. Entonces David recogió los restos de Saúl y Jonatán que estaban en Jabes de Galaad. Los hombres de Jabes de Galaad habían tomado los restos de Saúl y Jonatán cuando los mataron en Gilboa. Los filisteos habían colgado sus cuerpos en una pared en Batzán, pero los hombres de Jabes de Galaad habían ido ahí y se los robaron. David recogió los restos de Saúl y Jonatán que estaban en Jabes Galaad junto con los cuerpos de los 7 hombres que estaban colgados. Sepultaron los restos de Saúl y su hijo Jonatán en el área de Benjamín y los sepultaron en uno de los túneles en la tumba de Quis, papá de Saúl. Dios escuchó las oraciones del pueblo en esta tierra porque hacían todo lo que el rey les ordenaba. Guerra con los filisteos. Los filisteos atacaron a Israel, así que David y sus hombres salieron a pelear contra ellos. Pero David se sintió muy cansado y débil. Entonces Isbi-Benot, uno de los soldados consagrados al dios Rafa, pensó matar a David. Tenía una espada nueva y la punta de su lanza pesaba más de 3 kilos. Pero Abisai, hijo de Sarbia, le salvó la vida a David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David le rogaron, de ahora en adelante que su majestad nunca vaya con nosotros en batalla, no sea que Israel pierda a su mejor líder. Después hubo otra batalla con los filisteos en Gob. Sibecai, el Husatita, mató a Saf, otro de los soldados consagrados al dios Rafa. De nuevo hubo otra batalla en Gob contra los filisteos.
Elhanán, hijo de Yaré Oreguín de Belén, mató a Goliat el Gitita. Su lanza era tan grande como el rodillo de un telar. Hubo otra batalla en Gad. Había allí otro soldado consagrado al dios Rafa que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este hombre se puso a desafiar a los israelitas y a burlarse de ellos, por lo cual Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. David y sus hombres mataron a esos 4 soldados consagrados al dios Rafa de Gad. Amén. Ahora vamos entonces al tercer punto. Para una transformación de nuestra nación necesitamos una oración apasionada. Ese es el tercer punto, oración apasionada. Las batallas de la vida de David parecen no acabar nunca. En el pasaje de hoy vemos otras 2 batallas más. Primero, hay un malvado que se llama Sabá. Este es un eco de la lucha y dificultades de David con Absalón. El pueblo de Israel parece extremadamente voluble. Dice de todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá. El Señor dio a David la victoria sobre Sabá, pero inmediatamente después hay otra batalla a la vuelta de la esquina. Hubo una hambruna por 3 años consecutivos. Al afrontar la nación, el desastre, David buscó el rostro del Señor. A veces hace falta que suceda una gran calamidad para que nos pongamos de rodillas. Dios le habló cuando oró. Dios le pidió cuentas de la promesa que fue hecha a los gabaonitas. Como dice Josué 9, ¿recuerdan Josué 9? Cuando los gabaonitas engañaron a Josué y se hicieron pasar por lejanos, pero allí sucedió una promesa. A pesar de la promesa, Saúl había tratado de aniquilarlos, pero las promesas hechas ante el Señor son muy importantes y no se pueden romper a la ligera. Las promesas más comunes hoy en día son los votos matrimoniales y los juramentos de decir la verdad ante los tribunales. Dios solo respondió a la oración hecha a favor de aquel país después de que David enmendara las cosas y cumpliera el juramento hecho a Dios. Vamos a orar. Tómese un tiempo allí y busquemos el rostro de Dios. Señor, busco tu rostro en nombre de nuestra nación. Hoy clamamos a ti, amado Padre, que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de nuestra nación, Señor. A resplandecer tu rostro sobre esta nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser una nación que te honra con la fidelidad de nuestros votos matrimoniales. Enséñanos a ser fieles. Todos los que son casados, díganle al Señor, ayúdame a ser fiel a mis votos matrimoniales. Ayúdame, Señor, a mantenerme fiel a la veracidad de nuestros tribunales de justicia, Señor. Te pedimos, por favor, que en nuestros tribunales de justicia se hable la verdad. Señor, te pido que una vez más respondas a la oración en favor de este país. Te lo rogamos, Señor. Si usted es de otra nación, dígale al Señor, ten misericordia de mi nación. Que nuestra nación se vuelva a ti, que tu nombre sea honrado y que venga tu reino. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. La pastora Pipa añade, tomando Hechos 8 del 39 al 40, donde dice que el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe en cuanto Felipe apareció en Azoto. No sé si sería emocionante o aterrador o simplemente útil, dice la pastora Pipa, ser capaz de estar en Londres, en HTV, y al minuto siguiente estar en Brighton. Es algo que solo me ocurre cuando estoy al volante del automóvil distraída y de repente aparezco en el lugar equivocado. Cuando se pierde. Bueno, amados, recordemos que nuestra nación puede ser cambiada. Tenemos fe y confianza que nuestra nación puede ser cambiada, que necesitamos ser gente pacífica, que esté en paz con Dios, en paz con los demás y en paz con nosotros mismos. También necesitamos que haya una enseñanza poderosa, llena del poder del Espíritu Santo, independientemente de la persecución, que siempre haya oración y que el poder del Espíritu Santo se derrame sobre nuestra nación, porque recordemos que el Espíritu de Dios trabaja mediante la palabra de Dios y prepara el corazón de la gente. Y lo tercero que necesitamos es la oración apasionada. Todo el tiempo necesitamos orar, humillarnos delante del Señor. Recordemos que este devocional
Fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.